Muy buenos días, amigos de Conacom y de Expoeléctrica TV. En esta ocasión, a nombre de nuestro presidente, licenciado Gabriel García Corona, me permito darles la más cordial bienvenida a nuestra jornada de fortalecimiento empresarial. Esta mañana nos acompaña el licenciado Fadlallah Akabani Neide, quien nos va a hacer favor de presentar el tema, el nearshoring y el posicionamiento de la Ciudad de México en el comercio internacional. A continuación, me permito leer una breve semblanza del licenciado Fadlallah. Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con diversos diplomados en Desarrollo Regional por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en Desarrollo Comunitario por la Escuela Nacional de Trabajo Social, en Historia Económica de México e Historia Económica Global por el Banco de México, en Administración Pública por el Claustro de Sor Juana, así como en Análisis Político en la Cámara de Diputados. Con más de 25 años de experiencia en el sector público, ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan director de Asistencia y Desarrollo de la Secretaría de Gobernación en 2001, subdirector de Análisis de Medios Nacionales en la Subsecretaría de Normatividad de Medios en el 2002, jefe delegacional en Benito Juárez en el periodo 2003-2006, director general de Análisis de Programas de Apoyo al Campo de Zagarpa, del periodo 2007 al 2010, director general del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, 2018-2019. Ha escrito en diarios como La Jornada, El Sol de México y desde el año 2019 en el periódico Excelsior. Desde el mes de octubre de 2019 fue designado como secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México por la entonces jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A la par de su actividad pública, se desempeña como empresario en el sector mueblero y de la decoración. En estos momentos me permito cederle los micrófonos al licenciado Fadlallah Akabani Neide. Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirme, por acompañarlos en esta charla a la Confederación Nacional de Asociaciones de Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico, AC Canacome. A su presidente, muchísimas gracias por su hospitalidad para recibirme el día de hoy. Y efectivamente, vamos a hablar sobre un aspecto importante que está impactando a la industria que ustedes representan en forma directa, por ser la industria eléctrica y de los servicios eléctricos, desde la venta de material hasta su instalación, en el que hay muchas micro y pequeñas y medianas empresas que se están incorporando irremediablemente a las nuevas cadenas de valor y de suministro que están llegando a la Ciudad de México y a todo el país con motivo de la relocalización o nearshoring. Aquí hay que señalar algo, que muy probablemente ustedes van a ofrecer servicios a empresas chinas. Las empresas chinas, de acuerdo a la Secretaría de Economía, en el año 2023, solo para apuntar este dato, ¿sí?, ya es el segundo país que mayor invierte en México después solamente de Estados Unidos. Es el segundo país con mayor inversión extranjera en México, China, superando a países como Canadá, como Francia, como España, como Italia, como Reino Unido y otros países del mundo, sobre todo del Medio Oriente, que estaban siempre en los primeros lugares. Hoy, en 2023, China ocupa el segundo lugar con 13,000 millones de dólares. Y bueno, seguramente muchos de ustedes ya han tenido contacto directo o indirecto con estas empresas. A ellos no les gusta que se hable de nearshoring, sino de relocalización, porque también las empresas chinas están buscando relocalizarse en nuestro país. Y bueno, ¿qué es la relocalización? Pues la relocalización
como su nombre lo indica, es el acercarse a los centros de consumo, que los centros de producción estén cerca de los centros de consumo. Así podríamos una definición sencilla y básica de lo que significa relocalización o en inglés nearshoring, es decir, estar cerca del consumidor final. Hoy México es parte del mercado regional más grande del mundo en cuanto a consumo. Es el mercado norteamericano el primer lugar a nivel global que consume más, que gasta más y que tiene un mejor nivel de vida producto de ese gasto precisamente. Ahora, para México, ¿qué implica esta relocalización para sus empresas, para las MIPYMES, el que puedan incorporarse a nuevas cadenas de oportunidad histórica que construyó el gobierno de México? Si bien podríamos decir que la relocalización es algo que siempre se ha dado por atracción natural, hoy con la firma que hizo el gobierno de México en la Casa Blanca del nuevo TEMEC, ubica a México no solamente como un maquilador, no solamente como una entidad o un país de manufactura, sino que ahora, en estas nuevas condiciones de integración regional que firmó el presidente López Obrador con Trudeau y Trump en la Casa Blanca, podemos decir que el nuevo papel de nuestro país en la industria global es el de una integración general que le permita ampliar su ámbito tecnológico hacia los semiconductores y hacia la alta tecnología. Esto en sí mismo es un logro importante, de tal manera que hizo de México un país con mayor atractivo para la inversión extranjera directa. Por eso no es casual que nuestro país, México, ha roto récord en materia de inversión extranjera directa y se ubica por primera vez entre los primeros 10 en el mundo, superando a países como España, como Italia, como Portugal, como Francia, en materia de inversión extranjera directa. El único país en Latinoamérica que supera a México es Brasil, pero que tiene, estamos hablando de 350 millones de habitantes. Así es que esto es muy importante para nosotros y es un gran atractivo para las empresas extranjeras. Otro aspecto que atrae a las empresas globales que buscan relocalizarse en nuestro país es la estabilidad económica y el peso fuerte. México 2023 fue el país que más maquinaria introdujo a su mercado. Es decir, México fue el país que más maquinaria compró para fortalecer a su industria nacional. No solamente empresas nacionales, sino también empresas extranjeras. Por primera vez en la historia económica de nuestro país, México es primer lugar en la importación de maquinaria en un solo año. Este año fue 2023. ¿Hacia dónde se está yendo esta inversión? Por supuesto, hacia los nuevos polos de desarrollo económico, los polos del bienestar, que están ubicados en el corredor transísmico. Coatzacoalcos ya está saturado, Cadereyta también está saturada, ya está saturada alrededor, los parques industriales, alrededor de donde, en Santa Catarina, donde compró Tesla. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con la country manager de Tesla en nuestro país, Terry Gutiérrez, que nos manifestó algunas inquietudes, pero que la construcción de la planta en Nuevo León va viento en popa,
porque compraron el terreno, no lo rentaron, compraron las 500 hectáreas, de tal manera que se está trabajando en la coordinación del gobierno municipal, estatal y federal para dotar de los servicios que requiere la instalación de esta empresa. Y alrededor de Tesla, precisamente, ya están surgiendo las empresas que van a proveer en muchos aspectos a esta industria automotriz sobre todo la de electromovilidad. Otro de los aspectos que está trayendo inversión extranjera es el peso fuerte. El peso fuerte, el peso que ante la paridad peso-dólar, bueno, pues ha sido la moneda que más se ha retraído frente al dólar, de tal manera que también constituye un atractivo para los empresarios nacionales, sobre todo para comprar maquinaria y ser más atractivos. A la siguiente lámina, por favor. En ese sentido, si ustedes pueden observar la lámina, lo que estamos buscando es pues generar algunos beneficios del nearshoring para México, ¿sí? Uno de ellos es la reducción de costos. ¿Por qué? Porque al estar dentro del mercado de mayor consumo en el mundo, ¿sí? Encontramos en nuestro país ya muchas cadenas productivas y de valor, de la cual el sector de la industria eléctrica, electrónica y de la venta e instalación en la industria eléctrica de la cual ustedes pertenecen, pues es un atractivo importante. Una empresa que busca instalarse en un país y no encuentra el soporte técnico, eléctrico en este caso, para solventar su cadena de suministro, pues difícilmente va a tomar la decisión de instalarse. Así, ustedes constituyen una parte importante el que ofrezcan sus servicios para que estas empresas decidan finalmente instalarse en nuestro país. Y aquí vemos algunos aspectos importantes que son de beneficio, ¿sí? La capacitación del talento humano, ya hay una educación dual, por ejemplo, entre diferentes sectores industriales y la CONALEP, con el Tecnológico de México, con la Universidad Autónoma Metropolitana, con la UNAM, es decir, se van adaptando los egresados todavía estudiando a las necesidades y demandas de la industria. Y esto es un gran atractivo también para que las empresas decidan instalarse en nuestro país. Otro de los aspectos es que México, con el nuevo Tratado de Libre Comercio, lo que es la industria mexicana propiamente y las industrias de los países firmantes, es decir, Estados Unidos y Canadá, que se vengan a instalar a México, tienen las mismas garantías y los mismos porcentajes impositivos para la exportación hacia Estados Unidos y Canadá, como si estuvieran en sus países de origen, de tal manera que esto también constituye un gran atractivo para la inversión de empresas en nuestro país. El que tengamos personal capacitado, el que tengamos una cadena de proveeduría local muy avanzada, ¿sí? El que tengamos un sector inmobiliario, industrial, también vigoroso, y la industria de la construcción pues se está adaptando a las necesidades del mercado. Hoy podemos decir, por citar un ejemplo, que Vallejo ya está saturado. Cuando llegamos en esta administración solo estaba ocupado el 75%, hoy el 100% de Vallejo está saturado, prácticamente es muy poca ya la oferta, pero se están abriendo nuevos polos de desarrollo donde la industria inmobiliaria está participando para generar la oferta que requiere el mercado. Estamos hablando alrededor del AIFA, nuevos parques industriales, alrededor del Transísmico, ¿sí? Y alrededor de las otras metrópolis, grandes metrópolis de nuestro país, que son Jalisco, Guadalajara en Jalisco y Monterrey en Nuevo León. Así es que estos hechos son muy importantes
para la atracción de inversión y su consolidación en nuestro país. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Bueno, como les decía, México el año pasado alcanzó la cifra récord de inversión extranjera por 36.500 millones de dólares, solamente superado por Brasil y por supuesto por Estados Unidos, ¿sí? Y nosotros somos ya una entidad eminentemente exportadora. Así lo indican las cifras y los datos de la Organización Mundial de Comercio. México, por primera vez en la historia de su historia económica, en relación con Estados Unidos, es el país que más automóviles exporta al mercado norteamericano, superando por primera vez a la industria japonesa. México ya exporta más coches a Estados Unidos que Japón. Y este es un dato importante. Otro elemento importante que está capitalizando nuestro país es que prácticamente el 85% de las exportaciones van dirigidas al mercado norteamericano, ¿sí? Y la Ciudad de México, por supuesto, no está exenta de la participación en este sentido de la exportación hacia el mercado norteamericano, sobre todo en insumos médicos, en la industria eléctrica y electrónica, ¿sí? Y también en la participación en lo que es la logística, es decir, la exportación a través de las empresas de logística. Estamos hablando de Mercado Libre, de Amazon, de HL, Federal Express o UPS. Todas ellas participan en diferentes esquemas de exportación de nuestro país, pero específicamente de la Ciudad de México hacia el mercado norteamericano. En la gráfica podemos ver el crecimiento que ha tenido nuestro país en esta materia, y este es un dato muy importante que refleja la gran estabilidad económica y el crecimiento económico de México. Nuestro país está entre los 6 primeras economías del mundo con mayor crecimiento durante 2023 y está ya entre las 10 principales economías del mundo. Hay una proyección por parte de la OCDE en el sentido de que del 100% de la producción mundial, México va a alcanzar muy pronto el 2% de la producción mundial. En este momento, casi la mitad de la producción mundial se la llevan dos países. Estados Unidos tiene el 25% de la producción mundial, China tiene el 20% de la producción mundial, juntos logran el 45% de la producción mundial, pero México, del 1.5 que teníamos al principio de este sexenio, vamos a alcanzar el 2%. No es menor este avance, es muy importante, y esto se refleja en el proceso de industrialización que está teniendo nuestro país. En la siguiente lámina, por favor. Podemos ver cómo ha crecido, ¿sí? Tanto la venta de productos de la Ciudad de México a Estados Unidos, como la importación de productos de Estados Unidos hacia México. Y aquí está el dato en la parte derecha de la lámina. Podemos ver la gráfica. ¿Quién es el mayor inversionista? En México, Estados Unidos con el 52.3%. Pero ahora, como ya se los comenté, le sigue China con el 15.4%. China, la inversión china está llegando a
todos los sectores económicos. Acabo de terminar una reunión con BYD, es una industria automotriz china que va a invertir, ya está ubicando en la zona metropolitana, lo que es junto a la IFA, 500 hectáreas para la instalación de una fábrica de coches chinos en nuestro país. 500 hectáreas sería tan grande como la de Tesla que se anunció en Nuevo León. Así es que esta inversión ya está anunciada, ya está registrada en la Secretaría de Economía, va a generar miles de empleos directos e indirectos. El tercer país, como lo podemos ver en la gráfica, que mayoritariamente invierte en nuestro país, está Japón, ¿sí? Está Alemania con el 3.18%, le sigue Italia, pero Brasil, un país hermano, invierte en nuestro país del 100% de la inversión extranjera, el 2.11%. Son datos de 2023 y esto es un claro indicador del gran avance económico que está teniendo México en esta administración. Adelante, por favor. Ahora, México, ¿hacia dónde exporta? Como ya lo manifestamos, México exporta hacia Estados Unidos. En este caso, sí, vamos a hablar de las cifras que maneja la Ciudad de México. La Ciudad de México exporta a Estados Unidos, el 77% de sus exportaciones se van hacia China, el 1.88%, pero también hacia Corea del Sur, el 1.88%. Igualmente, exportamos desde la Ciudad de México a Brasil con el 1.49% y así en menores porcentajes hacia otros países del mundo. Se reitera nuevamente, pues, el gran monto de exportaciones al mercado norteamericano, concretamente a Estados Unidos, que a nivel nacional alcanzamos la cifra del 85% de las exportaciones de nuestro país. Todas estas van dirigidas al mercado norteamericano. Ahora aquí ya podemos ver, ¿sí? La siguiente lámina, por favor. Fíjense ustedes, extranjera, entidad es México, 11.190 millones de dólares en $2. Les da a nuevo con 2.706 millones de dólares. ¿Por qué? Por las grandes inversiones que se hicieron con este gobierno en Puerto Peñasco en materia de paneles solares. En Puerto Peñasco ya está inaugurado uno, viene otro. Sonora es la entidad en donde el sol pega con mayor plenitud de todo el país. Por eso se decidió instalar ahí estas plantas fotovoltaicas y en ese sentido se refleja en la inversión extranjera en esta entidad. La siguiente entidad con mayor inversión extranjera, por supuesto, es Nuevo León. Ahí está, y está también muy chino en cadena industrial. Solamente podemos ver en chino, no vemos ni en inglés ni en español. Les sigue Jalisco con 2.027 millones y así sucesivamente los diferentes estados de la República. Pero sigue siendo la Ciudad de México el motor económico de nuestro país. ¿Cuáles son los rubros que recibe de inversión extranjera la Ciudad de México? Por supuesto, el sector financiero y de seguros, pero no es el primer lugar. El primer lugar lo recibe el sector automotriz, eléctrico, electrónico, inmobiliario, logístico y finalmente el financiero y de seguros. Ahí vemos en el mapa los países de donde vienen estas inversiones: Canadá, España, Estados Unidos, ¿sí? Francia, Alemania, ¿sí? Básicamente, esto en lo que se refiere a la inversión
en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Y miren, vamos a hablar de las empresas. ¿Qué tipo de empresas están llegando a nuestro país? Por ejemplo, está Aximo, es una que fabrica anuncios, o sea, los grandes anuncios luminosos, los grandes anuncios que podemos ver en muchos edificios. Esta es una empresa que invirtió ya en nuestro país. El sector farmacéutico con Neolfarma, O'Donnell, que es el sector logístico, Bimbo, por supuesto, que invirtió 2.500 millones de pesos en la zona de Vallejo, IKEA, que es una empresa sueca, Ritson, que inauguró en plena red, compraron los terrenos de la Chrysler, 11 hectáreas en la zona industrial de Vallejo, están construyendo bodegas para la distribución de mercancía. Thomson Reuters, Doppelmayr, que es la fabricante de los cablebús, el cablebús de Gustavo Amadero. Bueno, pues Doppelmayr instaló ya una planta de construcción de cablebús, porque nuestro país se va a llenar de cablebuses. Ya los van a hacer aquí en México con Doppelmayr. Quiere decir que van a contratar mano de obra, que van a contratar a pequeñas y medianas empresas mexicanas para complementar su cadena de suministro, entre las que destacan las de ustedes, las del eléctrico. Parque Tepeyac, por supuesto, está Schneider, que ustedes son clientes de Schneider Electric, seguramente muchos le compran a Schneider, pues Schneider invirtió en Rojo Gómez también para ampliar sus instalaciones. Está DHL, está Honeywell, en fin, una serie de empresas nacionales y extranjeras que han decidido expandir sus operaciones en nuestro país precisamente para poder ampliar más su mercado y su ámbito de acción, porque México es la plataforma, es el punto estratégico y neurálgico para muchas empresas ampliar sus operaciones y extenderse en el mercado. La siguiente, por favor. Y bueno, por supuesto, la ocupación industrial ya está saturada, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, la AMPIP. Se requieren urgentemente más parques industriales. Ya el gobierno de México anunció 20 nuevos parques industriales, ¿sí?, en diferentes partes del país, pero la construcción de estos parques industriales no van a estar aisladas de servicios, no se van a hacer las cosas como antes, que viven los trabajadores a 30 kilómetros, 40 kilómetros de sus centros de trabajo, ¿sí? Sí, como sucedió con Chalco, con Texmelucan, con bueno, todo lo que es el corredor oriente de la Ciudad de México, pues a trabajar en la Ciudad de México, pero a vivir en Chalco. Pues esa es una incongruencia. De tal manera que hoy todos los parques proyectados en Tecama, que en el corredor oceánico, van a contar con los servicios que requieren los trabajadores. Escuelas, clínicas, vivienda, etcétera. Así es que es por señalar, ¿sí? Y queremos seguir construyendo nuevos polos como los siguientes, son polos de bio integral. ¿Cuáles son industrias que sobreestarían invirtiendo en nuestro, por el sector motriz y de habilidad, hacia el sector y el la farmacia, dispositivos médicos, el chips y el sector agroindustrial? Todas las inversiones básicamente abarcan estos sectores en primer lugar, y ustedes como una industria transversal, ustedes como una industria que tiene que ver con todos los sectores económicos, ustedes, la parte eléctrica que va a adquirir una mayor relevancia fundamental
como acompañando la transición energética para combatir el cambio climático y la contaminación, la solución, por supuesto, es la industria eléctrica a la que ustedes pertenecen. Esto es fundamental, ¿sí? Este acompañamiento. Cada vez los coches van a salir las baterías súper mejoradas. El aluminio va a tener un peso fundamental en toda esta revolución industrial y también pues todas las partes eléctricas, de tal manera que ustedes van a tener beneficios directos precisamente con todas estas tipos de inversiones. Y bueno, nosotros esto no lo estamos haciendo solo. Adelante, por favor. El gobierno de México, que encabeza el presidente López Obrador, no ha tomado ninguna decisión que tenga que ver con reformas al aspecto económico de nuestro país sin la participación del sector empresarial. Es falso que estamos peleados con el sector empresarial, es falso que no impulsamos al sector empresarial. Bueno, la prueba más precisa que yo soy empresario y aquí estoy defendiendo los intereses igualmente legales, por supuesto, del sector empresarial. Y fíjense ustedes, ¿con quiénes? La ley del outsourcing se hizo con el sector empresarial. El aumento a los salarios mínimos se hizo con el sector empresarial. Fueron medidas. La conformación de una canasta básica para atender la inflación, producto en primer lugar de la pandemia, porque se rompieron cadenas de valor y de suministro, y posteriormente por la guerra en Ucrania que afectó el suministro de microchips, del gas, del petróleo, etcétera. Bueno, esto generó un impacto inflacionario en todo el mundo, no nada más en México, pero con la iniciativa privada conformamos una canasta básica que disminuyó el impacto negativo de toda esta situación de dependencia en nuestro país. Por eso queremos reducir nuestra dependencia lo más que se pueda, para que los impactos regionales en Medio Oriente, en Europa del Este y en otros lugares del mundo donde van a surgir seguramente conflictos y se pueden romper las cadenas de suministro, depender lo menos posible de estas y que México y su industria estén protegidos el mayor porcentaje posible para que estos conflictos no le afecten en su producción. Así estamos trabajando desde esta óptica, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, con el Gobierno de México, con la Secretaría de Economía Federal. Y miren, trabajamos con CONCAMIN, trabajamos con el COMCE, con el Consejo Coordinador Empresarial, con Canacintra, con Canieti. Por ejemplo, con Canieti hicimos un convenio para quitar todos los cables que ya no tienen uso en la Ciudad de México y hacerlos subterráneos. Fue un convenio que se hicieron con todas las empresas, por supuesto, CFE es participante, con las cableras, con las telefónicas, etcétera, para quitar esta contaminación visual del medio ambiente que son los cables y trasladarlos a fibra óptica abajo de las calles, de tal manera que estamos trabajando con ellos, con la NIERM, con la ANPIP, con la ADI, ¿verdad? Con muchas instancias representativas de los empresarios, estamos trabajando, tomamos decisiones conjuntas, tomamos su opinión, de tal manera que tomamos con ellos las mejores decisiones para México y los mexicanos. Así lo hicimos con el salario mínimo. Nada de que si se subía el salario mínimo en inflación. Es un hito para seguir a los trabajadores. Hoy hay un aumento de más del 100% del salario mínimo y no hay la inflación que se decían que iba a salir. Estados inflacionarios solamente con a insumos cuales no tenemos nosotros suficiencia o autoproducción. Por eso queremos avanzar en la autosuficiencia energética, en la autosuficiencia alimentaria y en la autosuficiencia también en
y electrónica. Queremos acompañar a ustedes en este esfuerzo para los productos desde la área nacional. Y bueno, de mi parte esto sería todo. Hay un aspecto que nosotros elaboramos para atraer la inversión a la Ciudad de México. No tenemos terreno, pero sí hicimos un convenio de colaboración con los gobiernos de los estados de Hidalgo y de México para poder ofrecer la Ciudad de México corporativos, conectividad, un sector financiero vigoroso, a la par de los de Nueva York, Los Ángeles, Chicago o Londres. Y con esto, si Tesla se va a instalar en Monterrey, pero su corporativo va a estar aquí en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es donde se realizan los contratos, donde se firman las transacciones, los negocios, porque es ocioso el país. Y con el México estamos ofreciendo la infraestructura industrial, la comunicación terrestre para el traslado de mercancías en las mejores. Por su atención, más gracias. Pues muchas gracias, licenciado Fadlalá, por su brillante exposición. Sin duda reveló datos muy atractivos sobre posibles áreas de oportunidad para todo nuestro sector, para todos nuestros socios. Me permito Licenciado presentar al Acabani. licenciado... Adelante, Rodolfo. Perdón. Me permito presentar al licenciado Gabriel García Corona, quien nos va a apoyar otorgando un agradecimiento y un reconocimiento al licenciado Fadlalá por su brillante exposición. Licenciado Acabani, muy buenos días. A nombre de la Confederación Nacional de Asociaciones de Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico, me permito hacerle entrega de este reconocimiento por su intervención esta mañana en la plática del nearshoring de toda la inversión en Ciudad de México. Como bien dice Rodolfo, datos muy interesantes, información que fortalece mucho para que se puedan hacer planes y proyectos de la economía que nuestro país va a generar próximamente. Le damos este reconocimiento a Fadlalá Acabani, al licenciado, el secretario de Desarrollo de Economía en la Ciudad de México, por el webinar que nos impartió el día de hoy, y le agradecemos mucho su intervención, y a nombre del sector eléctrico estamos muy agradecidos por el tiempo que nos dedicó. Muchísimas gracias. La verdad estoy muy contento de poder tener interlocución con este sector importante. Me gustaría mucho mantener la comunicación contigo, Gabriel, porque para nosotros es fundamental la representación, junto con otras organizaciones del sector también, por supuesto, que ustedes ven a los inversionistas. Por ejemplo, en las reuniones que tengo con empresarios en invertir en México, siempre tengo un representante de CFE. A veces nos preguntan acerca de las MIPIMES que pueden complementar sus servicios, y yo creo que tengo que considerar a su organización para poder ofrecérselas y que los contacten y que ustedes puedan expandir su operación con las empresas que están llegando a invertir a nuestro país y en este caso a nuestra ciudad. Sí, con todo gusto. Lore le puede proporcionar mis datos, y si usted le permite a Lorena que me proporcione sus datos. La institución que yo represento tiene un poder muy importante en el sector eléctrico porque forma parte de un grupo que le llamamos el G8, donde está la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, la CANAME, que es la que representa a los fabricantes, donde está la UNCE, que es la Unión Nacional de Contratistas y Constructores Eléctricos, que son los que hacen las obras, y la CONACOME, que representa a los distribuidores de todo el país del sector eléctrico. Y también está Americ, que es una empresa, una institución muy importante donde agrupa a las
empresas que hacen todas las obras, no nada más eléctricas, obras especiales, hidráulicas, eléctricas, sanitarias, contra incendio y aires acondicionados, y esto nos permite trabajar de la mano proyectos muy grandes como el de la Torre BBVA, el proyecto de Mítica, y así le podría hablar de varios proyectos, licenciado, donde hemos sido parte de este gremio como mexicanos con una excelente trayectoria en mano de obra, en suministro eléctrico. O sea, México tiene un desempeño que no requiere importar ni materiales ni mano de obra de otros países porque nos damos abasto para poder tener las mejores tecnologías y dar cumplimiento a la normatividad. En Conacome trabajamos para la parte del DINO a la piratería y trabajar todo bajo normas y estándares de calidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Fue un gusto contactarlos a ustedes y los espero en mi oficina en la representación en los próximos días. Muchísimas Claro que gracias. sí. Gracias a todos y Gracias. agradecemos su tiempo, licenciado. Buen día. Gracias. Gracias a todos nuestros asistentes. Excelente tarde.